Con el objetivo de preservar el medio ambiente y fomentar la producción sostenible, el Fondo Verde para el Clima aprobó el proyecto de Paraguay que se había postulado junto a otras 13 propuestas de otros países. Se trata del proyecto de pagos por resultados por un valor de 50 millones de dólares. El mismo consiste en compensar la reducción de emisiones de carbono de los países en desarrollo con recursos financieros que se reinvertirán en proyectos ambientales. Esto permitiría que el Paraguay sea un actor estratégico de la región en el proceso hacia un cambio y desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima. Una modalidad sui generis, por llamarlo de alguna manera, de proyectos del Fondo Verde del Clima. El Fondo Verde del Clima es una entidad financiera que se creó a principios de esta década con la intención de financiar o donar, ¿verdad?, recursos para proyectos de acción climática, proyectos enfocados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de principalmente países en desarrollo, a efectos de poder ir mitigando los efectos adversos del cambio climático. En ese sentido, el Fondo Verde del Clima tiene ventanillas o tiene sistemas de proyectos convencionales, pero también tiene un procedimiento denominado pago por resultados. Pago por resultados sería una suerte de premio más bien a un resultado positivo logrado por un país en particular. En este caso, el Paraguay presentó el año pasado su informe bienal de actualización a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde se presentan el estado actual de emisiones, el estado a la fecha de emisiones de gases de efecto invernadero. Se presenta el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ese inventario, en base a la metodología utilizada por el Paraguay, que es una de las metodologías más modernas, la metodología del IPCC 2006, el Paraguay estaba presentando una reducción de emisiones de 26,7 millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono, que fueron reducidas por reducción de la deforestación o por reducción en el cambio de uso de la tierra. O sea, ¿qué significa eso? Que el Paraguay deforestó menos, hablando mal y pronto. No es que el Paraguay dejó de forestar, sino el Paraguay deforestó menos que la media que venía deforestando. Bastante menos que la media que venía forestando, tanto en el periodo 2015-2016 como en el periodo 2016-2017. Y esa menor deforestación en esos 2 años hizo que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en esos 2 años. Al deforestar menos, emitimos menos gases de efecto invernadero. Lo importante es que la audiencia sepa de que uno de los sectores donde más emitimos gases de efecto invernadero en el Paraguay es en el cambio de uso de la tierra. Al cortar árboles, al cambiar el bosque, nosotros dejamos de absorber dióxido de carbono, gases de efecto invernadero, y entonces esos gases de efecto invernadero, al no ser absorbidos, se están emitiendo. Y nosotros, al reducir la deforestación, reducimos nuestras emisiones. Como uno de los requisitos está todo un proyecto detallado de qué acciones piensa hacer el Paraguay si es que llegase a recibir esos fondos que ahora nos otorgaron, ¿verdad? Y esas acciones están divididas en dos componentes. Un componente es la implementación de la Estrategia Nacional Bosques para el Crecimiento Sostenible, y el otro componente es la instrumentalización y capitalización del Fondo del Cambio Climático, que está creado por la Ley 5.875/17 Nacional de Cambio Climático. O sea, tenemos una ley que crea un fondo para el cambio climático, pero ese fondo en este momento es como un fondo más que crearon varias leyes ambientales, crean varios fondos acá en Paraguay y ninguna tiene capital para poder hacer las funciones del mismo, ¿verdad? El Fondo del Cambio Climático básicamente todavía es uno de ellos, y justamente los efectos de poder hacer que el fondo sea realmente efectivo se puso como uno de los componentes de este pago por resultados, la capitalización e instrumentalización de ese fondo. En el marco del componente 1, que es la Estrategia Nacional Bosques para el Crecimiento Sostenible es una estrategia que ha sido aprobada por el ministro Oviedo por resolución 293 del año 2019, y es una estrategia que tiene como objetivo reducir las emisiones provenientes del cambio de uso de la tierra. Esa estrategia tiene 10 medidas y de cada medida tiene acciones y actividades que buscan mejorar prácticas o hacer determinadas actividades a los efectos de que se reduzcan las emisiones, de que se reduzcan el cambio de uso de la tierra. Por supuesto, toda estrategia que tiene medidas, acciones y actividades necesita un presupuesto, ¿verdad? Entonces,
esa estrategia que ya tiene un plan de implementación en proceso, hoy va a tener la posibilidad de tener una buena cantidad de dinero que va a financiar su ejecución. Esa estrategia tiene medidas legales, tiene medidas enfocadas a la producción sostenible, o sea, no solamente busca, o sea, no está enfocada a evitar o a prohibir, sino está enfocada a medidas proactivas, o sea, tiene medidas proactivas relacionadas a la producción sostenible, tiene toda una medida que está enfocada a instrumentalizar y a efectivizar el mercado de servicios ambientales. Tiene otra medida que está orientada a la forestación y reforestación con fines energéticos. Tiene una medida también enfocada a fomentar el arraigo de las comunidades indígenas y campesinas. Entonces, tiene 10 medidas que están enfocadas a temas específicamente ambientales, a temas legales y a temas productivos con el fin de evitar o reducir el cambio de uso. Especialmente evitar el cambio de uso en la región oriental, donde está algo prohibido por ley, y en la región occidental, que los cambios de uso se hagan conforme a lo que está establecido en las leyes. Y lo que es el otro componente, que es la instrumentalización y capitalización del Fondo Nacional de Cambio Climático, viene una cantidad importante, está viniendo una cantidad importante de dinero que va a servir tanto para donaciones, para proyectos específicos de comunidades vulnerables, y también un monto mayor que va a servir para préstamos para proyectos medianos, proyectos productivos medianos o pequeños que estén directamente enfocados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto había sido presentado por el MADES en el mes de junio, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.